Hola a todos, bienvenidos al canal. El video de hoy trata de libros que leímos, pero nos da vergüenza admitir que leímos. Esta idea viene de un comentario que me dejaron en el video pasado. Me dejaron esa idea de video y la vamos a realizar hoy día mismo. El autor de esta idea se llama Luis Andrashnik. Gracias por dejar ese comentario. Tuvo muchos likes su comentario, por lo que inmediatamente lo seleccioné para hacer este video. Él dice: ahora tenés que hacer una lista de los 20 libros que todos niegan haber leído. En el fondo son como placeres culpables, libros que nos gustan o que nos gustaron en su momento y que hoy, ya más maduros, más grandes, decimos: qué vergüenza haber disfrutado de esos libros. Yo no estoy tan de acuerdo con esa afirmación. Me gusta decir, por ejemplo, que he leído libros como de Dan Brown o otros thrillers o algunos de autoayuda que en el fondo los disfruté en su momento y no me da vergüenza decirlo. De hecho, lo voy a decir aquí a lo largo del video. No tiene nada de malo, encuentro yo. Para nada. Pero hay distintos casos. Entonces, como no tengo una lista oficial de esos libros, le pregunté a la comunidad. Y a partir de las experiencias y el conocimiento que ustedes tienen, vamos a ir viendo cuáles son esos libros. De hecho, ahí en el mismo comentario de Luis, Tommy Gunn decía: nadie admitiría haber leído Lolita, por ejemplo. Yo tampoco. Lo compré hace muy poco. Entiendo totalmente el comentario de Tommy, claro. Dice, y en ese hilo que se hizo en el video, varios decían, pero Tommy, ¿por qué? Si es un gran libro, ¿por qué nos daría vergüenza admitir que lo leímos? Lo que pasa es que Lolita hoy en día tiene... hay una cantidad de gente que ha cancelado ese libro. Por aquí tengo Lolita. Que lo canceló. Porque en el fondo dicen que se está promoviendo lo que el autor... Bueno, ¿de qué trata la historia? Se está promoviendo de lo que trata la historia. Ustedes ya lo saben, no lo voy a decir. El problema con esto es que siento que las personas no entienden el libro realmente. O no entienden la literatura. Porque de alguna forma creen que todos somos perfectos. Y que nadie... Y que los seres humanos somos seres de luz, iluminados. No, los seres humanos somos seres oscuros, malvados, que estamos siempre en el límite entre lo racional y lo irracional. Y la literatura plasma esa lucha entre oscuridad y luz dentro de nosotros mismos. La literatura no es perfección, ni es moralmente perfecta. No, la literatura devela todo lo oscuro. Para eso está la literatura, para develar lo oscuro y lo bueno del ser humano. Y Lolita hace eso, básicamente. Entonces, que se hable de ese tema y que haya un personaje que haga ciertas cosas no es que el autor lo esté validando. De hecho, el autor lo deja clarísimo de que ese personaje está enfermo y está mal. Y no es que esté promoviendo el tema tampoco, para nada. La literatura está para eso, no para mostrar una perfección falsa, porque el ser humano no es perfecto. El ser humano no es así, el ser humano es oscuro, comete muchos errores, es malvado en muchas ocasiones, es una bestia. Y de alguna forma queremos ocultar eso. Eso no se debe ocultar, y la literatura lo saca a la luz, saca lo más oscuro de nosotros, lo peor de nosotros. Y es bueno que leamos y que sepamos, ¿está bien la palabra sepamos? Que hay seres así y personas así. Me parece valiosísimo el aporte de la literatura en ese sentido. ¿Por qué cancelarían un libro como Lolita? Entiendo al comentario del suscriptor ahí que decía que le daría vergüenza admitirlo, aunque lo va a leer igual. Es que hay un montón de gente que está cancelando el libro y que no lo entiende de un punto de vista literario, sino... no sé, son perfectas esas personas. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Ojo ahí. DCB721 dice: Pantaleón y las visitadoras, porque la mayoría de gente tiene una visión pornográfica del libro, creada por la serie de TV.
cuando en realidad está escrito como un informe militar, o en algunos círculos elitistas. Bueno, hasta ahí lo vamos a dejar. Vamos a dejar hasta ahí porque él habla de otros libros ahí, pero aquí me interesa Pantaleón y las visitadoras. En el fondo, él dice que el libro, la gente le da vergüenza admitir que lo leyó, porque la serie lo dejó mal. La serie da la impresión de que el libro trata o se centra solamente en ese tema, cuando no es verdad, no es así. El libro es mucho más profundo, es distinto, es diferente. A mí me gustó mucho Pantaleón y las visitadoras. A veces las adaptaciones televisivas se aprovechan de cierto morbo, utilizan el morbo para generar audiencia, claro está, y desvirtúan y cambian un poco el sentido de algunas cosas del libro. Entonces se apoyan más en algunas cosas y hacen que el libro se vea de tal forma. Y la gente, como ve más televisión que leer, que ve más TV que lo que lee, entonces pasa esto, que se desvirtúa la idea de un libro. Léanlo, es súper bueno. Nada de andar aquí avergonzándose de Pantaleón y las visitadoras. Es muy entretenido, muy entretenido. Aquí, esta era una persona que le decía a Tommy que ¿por qué no? ¿Qué tiene de malo Lolita? Bueno, eso ya lo expliqué. Y la persona dice, me da más vergüenza decir que leí Crepúsculo y que era súper fan. En mi defensa tenía 14, 15 años. Bueno, ella se llama Gel Happy. Bueno, ese es un nick, pero bueno. Dice que aquí apareció el libro de Crepúsculo, que es muy nombrado cuando si hay listas de libros que las personas se avergüenzan de leer. Siempre aparece Crepúsculo. Yo no lo he leído. Yo, cuando Crepúsculo salió a la luz y fue un boom, yo ya era viejo. Entonces, que me dieran ganas de leerlo en ese tiempo ya no, porque yo ya era viejo ya. Nací viejo. No, pero entiendo. Ella dice, yo era súper fan y le da vergüenza admitirlo ahora, pero bueno, si él tenía 15, 14 años, entonces se entiende totalmente que le gustará ese tipo de literatura. Y que ahora le da vergüenza admitirlo, bueno, cada quien puede o no sentir vergüenza, pero si hay libros, todos partimos, eso es lo principal, todos partimos leyendo libros más livianos, más ligeros, más entretenidos, y en eso no hay ningún problema. No le veo vergüenza en admitir eso porque todos partimos así. ¿Quién partió leyendo El Quijote o un libro más denso? Nabokov. Nabokov decía que leía Dickens o que leía a los rusos, que su padre le leía a los rusos antes de dormir, algo así. Bueno, pero no somos Nabokov, no somos Nabokov. El siguiente comentario dice, El Alquimista. O algunos de Carlos Cuauhtémoc. Bueno, a Sánchez lo vamos a dejar para más adelante. Vamos a enfocarnos en El Alquimista. Yo no conozco a Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Tengo que averiguar un poco de qué trata su literatura. Pero es muy nombrado. Pero partimos por El Alquimista. ¿Qué tengo aquí? Sí, yo tengo El Alquimista, sí. Y lo tengo porque... No lean eso. Ahí está, mira. Ricardo Carrión, cuarto medieval. Lo leí en el colegio. Y ¿saben qué? Me gustó mucho porque yo estaba en el colegio y yo fascinado lo leí. No me molesta decir que a mí me gustó. Ahora me gustaría releerlo para ver cómo he cambiado yo en el tiempo. Esto no lo tapo porque es el final del libro. Escribí aquí el final del libro porque se lo presté a una compañera en el colegio y le escribí el final del libro aquí en la tapa. Y lo hice de pura maldad. Bueno, uno es malo. Uno nace malo y sigue malo. Ven si yo soy diabólico. Yo soy un ser oscuro. Yo recuerdo que lo disfruté mucho. Me pareció un libro muy, muy bonito. Claro, estaba recién saliendo del colegio y lo disfruté. ¿Qué quieren que les diga? Leí otro de Coelho que se llama Brida, pero ese no me gustó, pero ya lo leí más adulto. Entonces yo creo que si leo de nuevo El Alquimista, no creo que me vaya a gustar como en aquellos tiempos. Pero no tiene nada de malo decir que lo leí y que me gustó en su momento. No me avergüenza decirlo, no me da pena. ¿Por qué me daría pena? Hay que leer de todo y si eres joven, con mayor razón, te puedes acercar a libros de este tipo que podrán ser muy simplistas, lo que quieras. Pero aún así tienen un mensaje bonito. Y cuando eres adolescente, por Dios que hacen falta los mensajes bonitos, ¿verdad? Y esperanzadores. O que te encaminen a algo, ¿verdad? Sí.
No hay que ser tan cruel. Con el pasado nos condena. El pasado nos condena. Ya. Alejandro dice: El Marqués de Sade. Otra vez un libro que a veces da vergüenza decir que lo hemos leído. A este autor, en este caso no es un libro, es un autor, porque tiene varios libros, el Marqués de Sade. Y es por esa relación con lo sexual. Pero no lo sexual ligero, sino bastante grotesco, lo grotesco de ese lado, ¿verdad? Porque no es bastante fuerte las descripciones que hace este autor. Son muy, muy duras, muy fuertes, grotescas. Se queda chica la palabra, pequeña la palabra, frente a lo que hay en el libro realmente. Pero eso sí, el Marqués de Sade buscaba explicar una filosofía a través de ese tipo de actos. La filosofía está ahí. No es un libro que es así porque sí, sino que hay una filosofía. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Porque yo también lo leí. Por supuesto que lo leí. Aquí está. Quería saber de qué trataba. Quería saber qué tan terrible era. Quería saber qué tan terrible era. ¿Y saben qué? Sí, es terrible. Es terrible. Las cosas que dice son horribles. Incluso sus pensamientos filosóficos a veces son demasiado extremos. Es un autor que hay que leerlo porque realmente tiene una filosofía que vale la pena indagar. Ojo, pero de manera crítica. No decir, la acepto totalmente, no. De manera crítica. Literariamente es interesante, lo es. Pero sí estén preparados, porque si de repente les dicen leyeron el Marqués, se van a poner colorados, porque todo lo que pasa en este libro es para ponerse colorado. Aquí tenemos ya Lucho, dice 50 sombras de Grey. No podía faltar, ¿verdad? Apareció en el video pasado por una razón particular. Mucha gente fingía leer 50 sombras, no lo leían, sino que fingían leerlo porque querían pertenecer a la gran conversación que generaba ese libro. Tenía un boom tan grande que no leerlo era quedarte fuera de la opinión pública en ese momento. Entonces, la gente decía, lo leí, aunque no lo hayan leído, para poder opinar. En este caso, a algunos les da vergüenza admitir que lo leyeron. ¿Por qué? Porque también, miren, porque tiene una connotación sexual también. Es un libro que tiene, que está ligado a eso. Yo realmente, eso es lo que sé del libro. Yo no sé cuál es el argumento. Entonces, en un comentario me decían ahí, en el video pasado, me decían: Ricardo, no nos trates de tontos. Sabemos que tú sabes muy bien de qué trata ese libro. Y yo le respondí a la persona, pero sí, no lo sé realmente. Y es que no lo sé. No me he puesto a indagar en el argumento. Por comentarios que me han hecho, sé que tiene una connotación que ya les dije. Pero eso es todo lo que sé. No sé qué más tiene. No sé qué es lo que tanto avergüenza a la gente de ese libro. Porque no he leído libros de ese tipo tampoco. Entonces no sé de qué tratan. ¿Será como el Marqués de Sade a ese nivel? ¿O será más suave? Yo creo que es más suave. No creo que nada esté tan fuerte como el Marqués de Sade. No hay nada tan fuerte como el Marqués. Dios mío. Me daría más vergüenza leer el Marqués de Sade en la micro que 50 sombras de Grey. Ya. Otra vez repiten El Alquimista aquí, Pablo Mireles, pero me voy a quedar con Padre Rico y Padre Pobre. Pablo Mireles dice aquí: en ese tiempo, dice, yo no tenía herramientas para ser más selectivo en mis lecturas. Un saludo, Ricardo, me dice Pablo. Yo también leí Padre Rico, Padre Pobre. Yo creo que es un libro que mucha gente lee porque necesitan el secreto para ganar. El secreto del éxito en realidad es. Porque el éxito económico es el éxito en el fondo. Y Padre Rico y Padre Pobre te explica un poco de eso. No recuerdo muy bien de qué trataba. Pero sí que hablaba de pasivos. De tener, por ejemplo, un pasivo que te dé dinero y que tú no estés trabajando todo el tiempo para generar ese dinero, sino que esté ahí y que se mueva solo ese dinero. Y en ese caso el pasivo que siempre recomendaba este libro, me acuerdo, era tener un libro. Escribir un libro. Entonces, ¿qué pasó? Creo que era eso, pero no equivocarme. ¿Qué pasó? Que mucha gente tomó al pie de la letra esto y empezaron a escribir libros. Todos quieren escribir un libro para tener ese pasivo. Todos quieren escribir un libro para tener ese pasivo. No quieren escribir porque quieran escribir, sino que quieren escribir para tener una entrada económica extra. Y me pareció que eso le hizo mucho daño al mundo de la literatura, porque todos podemos escribir, pero no todos podemos hacer grandes obras literarias.
El problema es que todos los escritores se creen que sus obras son lo máximo. Y quieren ese pasivo, ¿verdad? Esa entrada extra que da la venta del libro. Aunque en realidad, con tantos libros que se venden hoy día, no creo que sea un pasivo muy valioso, en realidad. Pero bueno, yo lo leí, yo les dije, lo leí, no me da vergüenza decir que lo leí. Pero no le encontré un valor realmente a ese libro. Realmente un valor por sí solo no me pareció que fuera realmente útil. Ahora, Carla GF dice el Código Da Vinci. Y dice porque está mal escrito. Lo he visto en varios canales. A mí no me avergüenza. El que sí me daba cosa que me vieran era un tipo 50 sombras que ni acabé. Pero daba vergüenza ajena de leer lo ridículo de las situaciones. Bueno, no sé qué situaciones tendrá 50 sombras, pero yo me quedo ahí con el Código Da Vinci. Dan Brown, los thrillers de Dan Brown, mucha gente se avergüenza de leerlos. A otros no, otros están orgullosos y se sienten muy contentos porque es un libro muy entretenido. A mí me pareció un libro muy entretenido, me gustó mucho. Y si me preguntan hoy, Ricardo, ¿vas a seguir leyendo Dan Brown? Sí, por supuesto. Y lo dije en un video pasado y alguien dijo, qué desperdicio de tiempo. Qué desperdicio, me dijo, que leas, que pierdas tiempo leyendo eso. ¿Y a ti qué te importa lo que yo lea? Es mi vida, un día me voy a morir y todo lo que lea va a valer nada. Nada. Lo único que importa hoy es lo que yo hago, lo que yo lea hoy y la satisfacción personal que me dé a mí. ¿Qué te tiene que importar lo que yo lea o no lea? Así que si alguien tiene algún problema, sí, yo voy a seguir leyendo a Dan Brown de todas maneras. Los pedantes aquí no van conmigo. ¿Me importan un...? No. Por Dios, adiós los pedantes, no me interesa. De hecho, tengo aquí un libro de Dan Brown. El Código Da Vinci, les dije, me gustó mucho. Pero hay gente que le avergüenza haberlo leído. Yo tengo De Ángeles y Demonios. Me gustó mucho ese libro, lo encontré muy entretenido. Creo que es el primer libro de la saga donde empieza Dan Brown. Es el primer libro de la saga. Y claro, a mí no me interesa cómo está escrito, si es que en ese momento yo necesito algo rápido de leer y rápido de digerir. Además te da un paseo por muchas obras, por muchos lugares culturales, obras artísticas. Es un libro que tiene un valor en sí por eso. Además del entretenimiento y la facilidad con que se lea, es muy entretenido y culturalmente bueno. Sí, es culturalmente bueno. Tiene... todos los libros de Dan Brown se dan un paseo por el mundo, por varias partes del mundo que son muy interesantes desde el punto de vista cultural, artístico, histórico, sí, y me encantó. Está bien, todos repiten la misma fórmula, es una calcomanía, por lo menos los que yo llevo leído, no he leído los últimos dos parece. Se repite el mismo esquema, pero da igual, a los que nos gusta cierta cosa nos gusta y punto, se acabó. Está bien, uno tiene cierto gusto literario, pero si algún día quieres leer algo rápido, no tengo por qué prohibirme a mí mismo, decirme no, tú eres un lector culto de alta literatura y no puedes leer esto. Por Dios, eso sería imposible. No, cada quien lee lo que le gusta. Y la gente que está ahí señalando a los demás con el dedo, por Dios, ellos son los peores lectores de todos. Porque la literatura está para salvarnos, aunque sea literatura comercial, está para salvarnos de este mundo triste. Sí, aquí viene mi mensaje pesimista, porque todos los días estamos un paso más cerca de la muerte. Seguimos con esto. ¿Quién sigue? Aquí está. R. Rumpil dice: novelas juveniles como Violet y Finch y Buscando Alaska. Aún así, hoy en día no le llegaría a contar a nadie que estas fueron mis primeras lecturas. Aún fueron provechosas, dice. Y suma las ventajas de ser invisible. No está tan mal, aún siendo esta una novela juvenil. ¿Ven? Hay algunas personas que sienten vergüenza de decir que estos libros, en este caso yo no los he leído, no los conozco en realidad, Violet y Finch y Buscando Alaska, pero él dice que fueron sus primeras lecturas y fueron provechosas para él. Yo creo que en eso hay que rescatar. Eso hay que rescatar, que esos libros de literatura juvenil nos acercaron a la lectura y nos hicieron felices en algún momento.
Y no tiene nada de malo hoy en día si alguien quiere volver a leer esos libros juveniles, a pesar de que lea otro tipo de literatura, si quiere volver a esa antigua felicidad, si le recuerda un buen momento. Yo creo que es bonito. Y él dice la ventaja de ser invisible tampoco está tan mal, dice, y también que también era una novela juvenil. Yo encuentro perfecto que todos empezamos a leer cosas así. Lo malo es que yo no llegué a leer esos libros porque yo ya era viejo cuando esos libros se volvieron populares. Ay, no. No, si yo llegué tarde a todo. El poder de la hora, dice Melissa. Mira, y le saqué la captura de pantalla con el mismo suscriptor que hacía el comentario anterior. Él dice, ese es bueno, aun siendo de autoayuda, el poder de la hora. Yo he visto ese libro bastante en redes sociales y hay mucha gente que lo lee y hay mucha gente que le ha ayudado. Está bien que la literatura de autoayuda pueda ser un poco simplista o bastante simplista. Yo creo que va a depender de lo que leamos. Me imagino que deben haber algunas diferencias entre todos. Yo no lo sé porque no los he leído. Pero El poder de la hora es un libro que que lo he visto mucho en redes sociales y hay gente que lo valora mucho. Y si les ha ayudado en la vida a esas personas, bien por ellos, está bien. Que yo les diga no lean autoayuda, jamás van a escuchar eso de mí. Ustedes lean lo que quieran. Claro, la autoayuda desde el punto de vista literario o de divulgación es muchas veces un grupo de libros que las personas denostan porque, claro, muchas veces, no siempre, no tienen bases científicas sólidas para apoyar lo que dicen. Y muchas veces son un simple manual simplista que te dice cómo hacer algo y que al final es muy general, todo lo generalizan, no hay nada muy específico. Entonces por eso a la gente no le gustan mucho esos libros. Y yo mismo no los leo, a no ser que haya alguno que me interese mucho. Por ejemplo, si ahora me dicen El poder de la hora, puede que me interese leerlo, no lo descarto tampoco. No soy una persona que me voy a reír de ti porque leas autoayuda. No, porque ¿qué ser humano se va a reír de lo que lee el otro? Hay que ser muy bestia para reírse de lo que otros lean. Un gran lector no se burla. Bueno, yo nunca he sido un gran lector en ese sentido. El otro día me decían que leía muchos libros de autores muy populares o conocidos. Y eso yo le dije a otra persona. Yo concuerdo contigo porque solamente he leído los más populares, los nombres más conocidos. No soy un buscador de autores. Y yo admiro mucho a la gente que busca libros y que busca autores y encuentra una literatura escondida, valiosa, que está escondida y que cuesta ver entre tantos libros. Bueno, pero en el fondo un gran lector de literatura jamás se va a burlar de otro que quiera leer porque sabe que la vida no es fácil y que cada uno tiene que leer lo que su alma le pida. Y ojo, tengo que aclarar que si digo que leo a Dan Brown, eso no significa que yo diga que son buenos libros. Son malos libros, sí, son malos, mala literatura. Pero son entretenidos, los consumo, sí, y en eso no hay problema. No voy a criticar a las personas que leen malos libros. Yo a los lectores siempre los voy a respetar. Y si un libro es malo, voy a decir que un libro es malo. Si leen malos libros, cosa de ustedes. Cada quien lea lo que le guste. Pero tengo todo el derecho a decir que un libro es malo. Pero a los lectores yo los respeto. A ellos yo no les pongo un dedo encima. A no ser que estén leyendo un libro que los pueda estar manipulando, los pueda estar engañando. Hay personas que se aprovechan, que se van a aprovechar de cualquier oportunidad para engañar a otros. Pero bueno, esos son casos más puntuales. Pero el asunto es que hay que separar entre decir que hay libros malos y que las personas que los leen merecen el respeto y no estar criticándolos. Porque cada quien lee lo que, como les decía, lo que su alma necesita. Entonces, aclarando esto, seguimos con el libro que propone Fabián Reyes. Muchas gracias por dejarme este comentario. Dice: Los 7 maridos de Evelyn Hugo. Sabiendo un poco de antemano, me interesó el hecho de que retratara la industria del cine. Pero a medida que avanzaba, lo sentía una lectura ligera, sin enseñanzas más allá de lo superficial. Que sí, se lee rápido, pero imagínate mi sorpresa al saber que en una época su fama se debió a que se mencionaba mucho en TikTok. Y yo ni TikTok tengo. En fin, creo que es el único que borraría de mi memoria para no volver a leerlo jamás. Se entiende perfectamente. Si hay libros que a veces caemos en ellos porque nos parecen interesantes, pero
después uno se da cuenta de que no cumplían con el estándar que tenemos. A veces tenemos un estándar y si no cumple el libro, bueno, nos avergonzamos de él o queremos borrar esa experiencia, sentimos que perdimos el tiempo, como dice ahí muy bien Fabián. Pero el asunto es es que si no probamos, nunca vamos a salir de nuestra zona de confort. Si no buscamos otros títulos, tenemos que dejar la opción a fallar. Cosa que yo no hago. Yo no sé por qué les estoy dando este consejo, porque yo no lo hago. pero sí, tenemos que dejar la opción y la oportunidad y la ventana abierta a fallar el lector. Probar y fallar. Hay que hacerlo también. Yo no he leído ese libro, sí, pero sí lo vi mucho en redes sociales. Y claro, se veía interesante. Yo también lo encontraba interesante. Ernesto Cisneros Rivera dice, no sé si Rivera, pero dice Ernesto Cisneros, gran comentador del canal, dice lo que la gente no admite haber leído. Él dice, cualquiera de Paulo Coelho, cualquiera de Corín Tellado, bueno, ahí está Corín Tellado, que no lo habíamos mencionado, pero ahora lo mencionamos, El Código Da Vinci, Ángeles y Demonios, Dan Brown, dice él, y en mis épocas universitarias como Agua para Chocolate de Laura Esquivel. Recién salido del horno y porque mi facultad de Filosofía y Letras de la UNAM se consideraba bestseller y por ende sin valor. Ah, y los antiguos cómics, el que sea, de Batman, Calimán, Archie, El Hombre Araña y un largo, etc. Yo no me he avergonzado de ninguna de mis lecturas, tanto las profundas como las de entretenimiento, porque de entrada hay textos a los que nunca me ha interesado acercarme, como los de autoayuda, los de Coelho o los que ostensiblemente fueron escritos para hacer dinero. Qué interesante este apunte. En el caso de los de Dan Brown, mejor me vi las plataformas, las películas, dice, como Agua para Chocolate, vi la película y me dije que luego leería la novela y me lo sigo diciendo. Los cómics clásicos me los leí con harto gusto y tengo un entrañable recuerdo de ellos. Aquí menciona como Agua para Chocolate, que yo lo he estado leyendo, pero de pronto pausé la lectura. Así que todavía no puedo opinar muy bien, pero estaba entretenido. Y porque me puse a leer otra cosa, después se me olvidó. Y aquí también Ernesto menciona los cómics. Yo creo que los cómics también son algo importante dentro de este asunto. También mucha gente se avergüenza de leer cómics, cuando son todo un arte los cómics. Tienen historias fascinantes y artísticamente son, a mi parecer, son muy valiosos. No tendríamos por qué avergonzarnos de leerlos. Y otra cosa que apunta Ernesto aquí, que me parece súper interesante, es que hay libros que están hechos para hacer dinero. Entonces, no hay un amor y un deseo de hacer literatura, sino de hacer dinero. Y por eso salen malos libros, pero hacen dinero de todas formas. Por eso yo digo, hay algunos de esos libros como los de Dan Brown que yo sí leo, pero yo sé que son malos. Yo no estoy diciendo que son buenos. Pero cada quien lee lo que necesita en el momento. Ya lo he dicho un montón de veces. Pero se entiende ahí que hay libros que se usan para ser pasivos. Para que te generen dinero sin que tú estés trabajando todos los días. Lu de Vano dice, La fuerza de Shezit de Cuauhtémoc Sánchez. Aquí volvemos a este autor mexicano, creo que es, si no me equivoco. Lo han nombrado bastante, no solamente este libro, sino un montón de libros. A mí me suena de este autor un libro que se llama Juventud en Éxtasis. No lo leí, pero creo que se recomienda harto en las escuelas. No sé si en Chile, pero sí en México, creo. Es un autor que es muy recomendado en escuelas sus libros. Y claro, mucha gente reniega de haberlo leído, reniega de que le hayan gustado sus libros. Se entiende porque al parecer es una lectura, son lecturas muy ligeras, muy simples, con mensajes muy generales, y que creo que tienen un trasfondo religioso que no sé bien, no estoy informado, así que no puedo ahondar en eso. Pero el otro día leí en un comentario, en un foro, que decían que los libros de este autor eran para un nicho exacto, justo, que era el nicho de gente que era como Ned Flanders. me llamó la atención, todavía no me acuerdo. No sé por qué, bueno, ahí ustedes me dirán en comentarios porque los que lo han leído y que conocen más a este autor y sus libros. Pero casi siempre los libros que leemos en el colegio o que nos mandan a leer en las escuelas, a veces nos hacen sentir vergüenza. Pero no debemos, como les dije, no debemos avergonzarnos de lo que leemos. El camino del lector es así,
partimos de menos a más y después puede ser mixto, podemos ir leyendo, retrocediendo. La lectura el camino del lector no tiene por qué ser lineal. Felipe Alvarado dice La Sociedad Juliet de Sasha Grey. Oye, este libro sí que me daría vergüenza leerlo. A mí que yo digo que no debemos sentir vergüenza. Me estoy contradiciendo. Pero es que Sasha Grey es una actriz de películas para adultos. Entonces leer un libro de ella es como admitir que vemos esas películas o que somos fans de ella. Pero no necesariamente, ¿verdad? Porque muchas personas no la pueden conocer, pero quizás muchos la conozcan y está muy mal que todos la conozcan. El asunto es que sí, eso da un poco de pudor. No por el tipo de lectura, sino por lo que significa leer un libro de ella. Pero no es que esté hablando de eso, no es que esté hablando de lo que actúa, no, ¿verdad? Ella me imagino que debe estar contando una experiencia personal, una experiencia de vida, que debe ser muy interesante de conocerla. Pero el hecho de que sea una actriz de ese tipo nos hace sentir un poco de vergüenza, porque nos estaríamos delatando de que la conocemos por ese tipo de películas. Al final, la culpa no es de ella, la culpa es de nosotros. Pero hay que tratar de no tener esas vergüenzas. Sí, no, por favor, tenemos que ser más adultos. Carol dice El secreto de Rhonda Byrne. No, este libro no lo conozco, pero ella dice lo leí por el tremendo hype que tenía en ese momento. Y no conforme con eso, también me vi el video. ¿Hay un video? No, bueno, esto no lo sé yo, ustedes me dirán en comentarios. Sin duda fue mi momento humilde. En mi defensa solo me queda decir que caí en la tremenda estrategia de marketing que manejó la autora. Me gustó mucho lo que dijo ella sobre el marketing aquí, porque hay libros que al final hay tanta oferta de libros que para leer algunos, para que podamos escoger, al final escogimos los que más resaltan, los que más llaman la atención, los que más están en el boca a boca. Y tener una buena estrategia de marketing a veces nos hace escoger libros que no son para nosotros o que no están en nuestros estándares y nos equivocamos, claro, prueba y error. Aunque yo diría que da lo mismo, es el camino del lector y hay que equivocarse a veces, ¿verdad? Geraldine Rodríguez dice: pues la verdad, un poquito de vergüenza, pero me leí Romper el Círculo. Y aquí sí me suena el libro, pero no lo conozco. Y dice, me da un poquito de vergüenza. Sí, un poquito de vergüenza, dice. Tiene que ser de estos libros que son muy actuales y que son bastante conocidos. Yo creo que hay una película, parece, ¿o no? Ya, pero no importa. Si al final la vida está para eso, para que probemos todas las experiencias y nos vamos a hacer perfectos en ese sentido. Hay que equivocarnos y si nos da vergüenza, ya que tanto. Pero en el fondo, si disfrutaste la experiencia, aunque sea un poquito, valió la pena. Siguiendo con los libros que nos da vergüenza haber leído, Luis Palacios dice: la verdad no siento vergüenza de leer, pero puede ser mangas, por la gente que los considera infantiles, o libros de autoayuda que leí antes. Y vuelvo a repetir, ahí se repite mucho en los comentarios a Paulo Coelho, Padre Rico, Padre Pobre, pero en este caso elegí este comentario por los mangas, y es verdad lo que dice. Muchas personas los consideran infantiles, pero yo siento que son un verdadero arte los mangas y los cómics. En general creo que yo consumo anime y me encantan las historias que tienen, y esas historias vienen de los mangas. Son buenas historias, son interesantes, son entretenidas, y el arte del manga es fantástico. Yo no soy un consumidor de manga, pero no quiere decir que no tenga ganas de consumirlo. Yo he visto que el arte que tienen y es espectacular. Algunos son más simples, los dibujos y todo el asunto, pero va a depender del creador y del arte del mangaka. Pero bueno, yo entiendo a Luis que dice que leer manga a veces nos puede dar vergüenza porque hay gente que los critica mucho y que los denosta. Y esa gente es la que hace mal, porque ¿para qué criticar a los demás por lo que leen? Hay un deseo del ser humano de estar por sobre el otro que llega a ser tóxico.
Otro comentario. Camilo Cepeda dice: yo he leído algunos libros eróticos por curiosidad. Algunos de Maxwell en alguna época, como los primeros 2 de la saga Pídeme lo que quieras. Y la verdad es que no me enorgullece demasiado, dice. Miren, no es que se sienta tan mal, pero no se siente tan orgulloso de haber leído estos libros. Pero se entiende tener curiosidad, si en el fondo uno puede ir, uno tiene todo el derecho de indagar en estos libros que generan ese deseo de saber, aunque es que lo que pasa es que a veces los tabú, como los libros eróticos en este caso, cuando algo es prohibido uno le interesa más, ¿verdad? Cuando te prohíben algo, un tema muy tabú, uno le dan ganas de ir a ver qué pasa. Bueno, se entiende a Camilo. Cosmonautes dice: libros de romance como A 3 metros sobre el cielo y Tengo ganas de ti, y juveniles como Divergente. Bueno, él da al clavo con dos tipos de literatura que a mucha gente le avergüenza admitir que lee porque es muy denostada. La gente critica mucho a las personas que leen romance. Sí, el romance es un género que la gente trata muy mal y no me parece que lo hagan. En este caso, A 3 metros sobre el cielo y Tengo ganas de ti. Y, como siempre, los juveniles, como Divergente. También se le trata muy mal. Tenemos que empezar a respetar a los demás. Ese deseo tan desagradable del ser humano de estar por sobre otros, de sentirse superiores. ¡Qué asco! Burbuja dice: Memorias de una pulga, y lo negaré hasta que abandone este mundo. Hasta que abandone este mundo. A ver, miren, yo tengo una noción de Memorias de una pulga, pero no sé si será tan así. Ustedes me corrigen ahí cualquier cosa. Yo sé que parece que es un libro antiguo, pero anónimo. Entonces, la historia trata de las memorias de una pulga. Pero ¿dónde vive esa pulga? En la piel de una mujer que tiene muchas aventuras amorosas, vamos a decirlo así, explícitas. Y creo que describe esas aventuras. Y por eso dice: yo lo negaré hasta la tumba. Se entiende, pero nunca he visto el libro. Yo lo he oído mencionar, pero así como el libro, así Memorias de una pulga, no lo he visto. Así como en una editorial grande así, que diga Memorias de una pulga, bestseller, no lo he visto. Sigue Jesús América, dice: El caballero de la armadura oxidada. ¡Qué horror!, dice. Yo leí este libro, sí, y de hecho yo lo tenía en mi biblioteca, pero algo pasó que se me perdió en una mudanza. Y se me perdió, pero yo lo tenía. Tiene mucho, es un libro que yo no me acuerdo si lo leí porque me lo mandaron a leer en el colegio. Parece que me lo mandaron a leer en el colegio. Y ahí fue que lo leí. Y después quedó en la casa y lo volví a releer después. Porque era un libro que, a pesar de ser muy simple y que digan lo que digan, y incluso lo tildan de autoayuda, yo no sé si es autoayuda realmente, pero creo que es un libro que me transmitió a mí un mensaje muy bonito. Un mensaje muy bello, muy precioso. No importa lo simplista, lo generalista que haya sido ese libro, o que pueda serlo. Lo importante es que en un momento de mi vida específico me transmitió un mensaje bello, bonito, y no importa que sea superficial, no importa que no sea filosóficamente profundo, pero fue bello para un joven que estaba en el colegio. ¿Ven? Es tan simple como eso. No hay para qué ser tan graves. Sí, yo lo leí, El caballero de la armadura oxidada. Ricardo Gallegos dice: Cañitas de Carlos Trejo. Lo peor que he leído en mi vida. Horror de libro, espantoso, pésima redacción, deplorable tratamiento de los personajes, basura, dice. Lo más vergonzoso es que en algún momento fue lectura obligatoria en alguna secundaria en México. Lo leí un poco por morbo porque el lugar donde se desarrolla estaba cerca de mi casa. Miren, yo no sé mucho de este libro, pero al parecer es como que trata de narrar, porque es un clásico mexicano en ese sentido. Entonces parece que me imagino que debe ser como una casa que pasó algo sobrenatural y allí alguien escribe lo que pasó en ese libro, lo describe. Entonces
Me imagino que es eso, realmente no lo sé. Entonces atrae, porque claro, lo sobrenatural siempre atrae. Y alguien tuvo la idea de escribirlo, pero seguramente esa persona que tuvo la idea de escribirlo no era un literato y lo escribió como le salió, a lo mejor, no lo sé. Algunos dicen que es muy cómico, que más que horror es como una cosa cómica. No da miedo, sino que da risa. Algo así decían en los comentarios en algunos foros que leí hace algún tiempo. Pero bueno, ahí está. Ahí está en la lista. El que sigue. Servanox dice: a mí, Bajo la misma estrella. Es que la trama y la personalidad de los personajes me daba vergüenza. A pesar de que es una novela bonita. Mira. En este caso, es literatura juvenil, Bajo la misma estrella. El problema, en el caso que nos dice este suscriptor, este compañero, nos dice que la historia sí era buena, era bonita, la idea era buena, pero la ejecución era mala. ¿Ven? Si hay ideas muy bonitas que te quieren transmitir un mensaje bello, precioso, pero a veces la ejecución no está a la altura del mensaje. Y después andamos pasando vergüenzas. No, pero es que uno tiene que entender que a veces hay libros así, que tienen toda la buena intención, toda la buena idea, pero no está el escritor a la altura de ejecutar ese texto, o sea, bueno, esa idea. Yo recuerdo que decían que tenía como una especie de sobrecarga sentimental, que era un drama, que tenía mucho drama, y eso alteraba un poco el mensaje principal o la idea, la deformaba. Claro, le faltó equilibrio quizás al autor en ese sentido para entregar lo que realmente quería entregar. Lo sobreexpuso, le hizo una hipérbole, una cosa así. Ya. ¿Cuál es el otro comentario que me falta? Dick Fan dice: me pasó con El mundo de Sofía. Oh, no creí ver aparecer El mundo de Sofía por aquí en los comentarios, pero veamos qué dice. Lo leí de adolescente y me ayudó a despertar mi amor por la filosofía, pero jamás lo he admitido en círculos especializados. Además, es muy mal visto. Qué horrible la gente que piensa así, ¿verdad? Qué terrible. No entiendo. Si leen a los grandes clásicos, si leen la gran filosofía, el amor por la sabiduría, ¿por qué se burlan de un libro que intenta acercar a los principiantes a la filosofía? ¿Por qué? ¿Por qué hacer eso? Es eso. Es cuando un ser humano se ve que tiene un poco más de herramientas que otros, se jacta inmediatamente de ello. O que ha tenido una experiencia mayor que la que tuvo otra persona, siempre se jacta de eso. Somos seres tan desagradables los seres humanos. No nos merecemos nada. Por aquí tengo El mundo de Sofía. Yo lo leí, yo lo reseñé en el canal. Fue una de mis primeras reseñas en el canal. Lo leí en el colegio, después lo seguí leyendo porque como te va enseñando lo básico de la filosofía y de una manera didáctica, es muy entretenido, es ameno. Y yo, si me dicen, ¿lo vas a volver a leer en algún momento? Sí, totalmente. Yo creo que lo he releído como 3 veces este libro. Está súper viejo, porque como era lo usaba en el colegio, está viejo, manchado, arrugado. Pero hoy como ve. Y aparte que creo que es mi único libro de ciruela. No, yo amo este libro, lo amo. Y si pudiera leer más del autor, tengo ganas de leer más libros del autor, creo que tiene varios libros. Me encantaría tener todos los libros del autor así, como en una repisa así. Genial, sería genial, me encantaría. Bien, hemos llegado al final del video, espero que les haya gustado. La próxima semana volvemos a las reseñas. Así que para los que habían echado de menos las reseñas, vuelven la próxima semana. Gracias por ver este video y por todo su apoyo. Nos vemos pronto.